Y como todos los lunes, vamos a seguir revisando la historia del túnel subfluvial Uranga Silvestre Beñis, que es una obra de ingeniería que, como hemos dicho muchas veces, es única en Latinoamérica, lo sigue siendo. Pero en cada uno de estos capítulos vamos descubriendo nuevas aristas a partir del testimonio de quienes trabajaron en la obra y la conocen como nadie. Ustedes saben, por ejemplo, que el túnel fue el primer lugar o uno de los primeros donde se usó hace 50 años el rayo láser. ¡Wow! Había que buscar una forma de que los tubos que formaran el túnel estuvieran efectivamente alineados y no había una manera de hacerlo, imagínense en el ámbito en el que se trabajaba, si no era a través de un haz de luz como el rayo láser. Eso es parte de lo que nos cuentan los testimonios de quienes conocen la obra de ingeniería, una verdadera obra de precisión. La construcción del túnel subfluvial llevó casi 7 años. Ingenieros, técnicos y obreros debieron combatir la fuerza del agua, la composición de arena del lecho del río y la inigualable hazaña de hacer todo por primera vez en un terreno desconocido. El único túnel en el mundo fundado en arena. Perforaron hasta 30 metros de profundidad por debajo de la base del túnel, hasta 30 metros, y ahí ya no se puede perforar más porque la compacidad es tal que no permite entrar las mechas. Hasta eso es arena. El río Paraná en el fondo vienen dunas, tal es así que cuando nosotros, la draga hacía la zanja para colocar el tubo número 4 o 10, tenía que hacer una zanja de guardia antes, porque el río sigue trayendo arena y entonces en la zanja de guardia cae la arena y no nos tapa la zanja donde colocábamos el tubo. El túnel fue pionero en la utilización de algunos recursos muy importantes. Por ejemplo, fue la primera utilización en ingeniería en América del Sur, por lo menos en América Latina, del rayo láser. ¿Por qué? Porque con los rayos láser se aseguraba también cada vez que se instalaba un nuevo tubo, se lo compactaba y se lo fijaba, porque el túnel fue subfluvial y subterráneo. No está apoyado en el lecho del río, sino que está por debajo. Había una torreta en la punta de cada uno de los tubos y de madrugada, de noche, en medio de la oscuridad, se encendían en esas torretas 2 haces de luz de rayos láser y ahí empezaba, como te diría, como si vos querés acomodar una cosa así con mucha precisión. Cuando se cortaban los dos rayos de luz de los rayos láser, ahí quedaba, no se podía tocar más eso porque estaba instalado, alineado el recorrido del túnel. El corazón del túnel son tubos de 65 metros, es decir, está hecho en pedacitos para hacer la catenaria. Catenaria se llama, si vos colgás una cadena, la forma. Entonces, y cada tubo, cuando el tubo número 14 se enfrenta con el 15, tiene un ángulo determinado de aproximación, digamos. El plano que se pega de uno y de otro tiene un ángulo, 89 grados, ponele 0,5. Pero el tubo que sigue tiene 89,06. ¿Por qué? Porque la catenaria va cambiando de forma. Es decir, no hay ningún tubo igual al otro. Siempre tiene una pequeña diferencia. En el laboratorio se controlaban todo. Y teníamos gente en el laboratorio que controlábamos porque, por ejemplo, el túnel está todo forrado en plástico. El tubo, que tiene 50 centímetros de pared de hormigón puro, hormigón armado, y se controlaba el cemento, se hacía, el hormigón armado es cemento, arena, piedra y aditivo. Bueno,
se hacen probetas y a ver cuál resiste más, le pones más aditivo, menos aditivo, más arena, menos arena, se hace ensayo y eso se hace en el túnel. Y cuando se llega a lo óptimo, una vez que se logra eso, da la fórmula para aplicarlo mejor. Era tan delicado en su construcción que, claro, porque estaban también en contra de la fuerza del río, todos los aspectos naturales que pueden hablar en contra de la estabilidad, que admitía un desvío, una desviación de 2, no metros ni kilómetros, 2 centímetros. O sea que fue perfectamente ubicado dentro de la línea imaginaria de su trayectoria, ¿no? Con cada uno de estos capítulos vamos descubriendo nuevos aspectos que tal vez vayan también al mismo tiempo explicando por qué la vigencia y la permanencia del túnel, que tantas veces fue puesta en tela de juicio, decían, no, si viene una gran creciente el túnel se va a mover, se va a romper, corre riesgo, no va a aguantar, la vida útil del túnel va a llegar hasta determinado momento. Fíjense las características de los materiales que se usaron, la manera en que se los fue tratando, el concreto, ese material tan duro, probado en laboratorio, revestido después con plástico, enclavado en la tierra por debajo del lecho del río. Mucha gente cree todavía que el túnel pasa agua, en pasa claro, claro, y no, está debajo de la tierra. está bañado por el agua y no es así. No, Es no. un descubrimiento para muchos. No, es un túnel subterráneo y subfluvial. O sea, está por abajo del lecho del río y se tuvo que perforar hasta 30 metros hasta el momento en que no se podía perforar más porque decía, en el fondo hay dunas. Todo lo que es arena se movió para que el túnel pueda ser instalado ahí. La verdad que es asombroso y saber que lo hicieron vecinos nuestros, estas personas que nosotros conocemos, con las que usted convive a diario y otras que vamos a ir conociendo a medida que vayan difundiéndose los capítulos, que se pueden volver a ver si quieren en nuestro canal de YouTube.